Bueno, lo que voy a exponer es el trabajo que hemos estado haciendo durante este tiempo, estos meses pasados, precisamente para intentar pues crear un producto, por lo menos tejer las líneas básicas de lo que sería la observación del eclipse de sol de 2026 en la provincia de Soria. Bueno, antes de nada, se me ha ocurrido, como he visto a Toñi tan animada hablando de los eclipses de sol en Canarias, ¿verdad? Pues no he podido menos, como vamos a hablar de la provincia, a decir que claro que sí, que aquí también hemos tenido eclipses de sol importantes. Bueno, realmente tuvimos un eclipse histórico que no se vio exactamente en la provincia, pero sí en la misma raya y donde estamos nosotros, en el Moncayo. Fue precisamente el 18 de julio de 1860. Fue una observación además muy importante, ya que la Comisión Internacional del Eclipse, una comisión que hubo donde estaban los observatorios, el de París, el de Italia, de varios observatorios internacionales, quedaron para subir al Moncayo a ver ese eclipse. Entre los grandes astrónomos que subieron al Moncayo a verlo, pues estuvieron el famoso Foucault, os suena, ¿no? El del péndulo, ¿no? Un tal Urbain Le Verrier, ¿le suena a alguien? ¿De qué descubrió Le Verrier? Neptuno, sí señor, descubridor de Neptuno. Pues bien, toda esa gente estuvo en el Moncayo, ahí arriba, estuvo unos días antes ya preparando el asunto. Y bueno, la verdad es que fue tan animado, la verdad es que esto de los eclipses ya entonces atraía a tanta gente y era tan importante que, bueno, pues los propios reyes de España, la reina Isabel, quiso subir, Y bueno, ya hizo todos los preparativos para subir, pero al final no subió. ¿Sabéis por qué? Porque se enteró de que iba a subir su marido, y se llevaban a matar. Eso es la verdad, más verídico. Bien, en fin, de todas formas, hablando de eclipses, finalmente hay otra relación muy interesante. Y es que aquí tenemos muy presente en esta provincia al poeta Gustav Adolfo Becker, ¿verdad? Vale, pues Becker murió el 22 de diciembre del año 1870, justo en el momento antes de que hubiera un eclipse total de sol. Es decir, murió Becker y justo un eclipse de sol, ahí hubo, ahí en Sevilla, que murió él. Así que fijaos esas coincidencias que tenemos. Bueno, pues ya veis, los eclipses de sol ya también han tenido gran importancia histórica, como vemos, y no voy a meter más rollo porque creo que yo sabéis que hablo bastante y voy a intentar resumir lo posible, así que voy a intentar pasar las diapositivas bastante rápido, intentar daros una idea de lo que hemos hecho. Bueno, en primer lugar, decir que el trabajo se divide en dos partes. En principio, al empezar a trabajar sobre qué es lo que necesitábamos en la provincia de cara a preparar este eclipse, pues primero nos dimos cuenta de que había que tener una información actualizada sobre los recursos y los servicios turísticos que tenemos. Entonces, bueno, pues elaboramos toda esa información a través de un catálogo de servicios y turísticos actualizado, un poco adaptado al eclipse. La segunda parte es ya el trabajo más específico, donde analizamos un poco la provincia, a nivel geográfico también, y proponemos una serie de actuaciones y de alternativas que sirvan de guía precisamente de cara a este eclipse. Bien, esa primera parte, el catálogo, vamos a hablar un poco de él rápidamente. Bueno, en principio, para hacer el catálogo de servicios, esa información actualizada, tuvimos que actualizar también lo que son las comarcas, porque cogimos la información general de la Junta y la verdad es que ahí no está comarcalizado. Entonces, nos dimos cuenta de que no era muy útil, tal y como estaba concebido el mapa original, que veis es el de la izquierda, tal y como están, porque sobre todo es fundamental que Soria aparece como municipio, y muchos de los pueblos que tiene a su alrededor, que forman parte de su área periurbana o metropolitana, en realidad están encuadrados en otras comarcas. Por ejemplo, ahí, pues Golmayo, que está en la zona de Pinares, o bueno, aquí Villaciervos, que está en la zona del Burgo de Osma, así como Alconava en el Campo Gómara. No era muy efectivo, porque claro, si tenemos gente que va a ver eclipse a esa zona, pues el alojamiento, si está en Golmayo, no va a buscarlo en el Burgo de Osma. Con que hicimos esa pequeña reorganización para construir sobre todo la zona de la comarca de Soria, que es prácticamente el área urbana y alrededores, que fueran un poco objetivas. De todas formas, estas comarcas las hemos agrupado más adelante para atender a esa estructuración de los servicios. Bien, básicamente este catálogo lo que comprende es una guía práctica
que además de ser actualizada, nosotros creemos que sería muy útil hacer una aplicación de Internet con todo esto, porque resumimos muy bien todos los recursos que tenemos. Fijaos, está de forma por comarcas, los alojamientos, donde figura lo que tenemos en la cabecera comarcal, los pueblos de la comarca, las áreas de autocaravanas y, bueno, pues el número total de plazas de alojamiento en la comarca y el número de alojamientos. Pero luego también hacemos un índice de instalaciones alternativas, pues de cara al eclipse, precisamente porque como vemos que pues probablemente nos vamos a quedar corto, porque lo vamos a ver simplemente viendo los mapas y los indicadores que vamos a ver cómo realmente nos quedamos cortos. Ahí tenemos esas instalaciones alternativas de las que probablemente tendremos que echar mano, que forman parte, pues bueno, pues ahí están escuelas hogar, algunos de los colegios mayores, etcétera, pero también las piscinas, los polideportivos y zonas de baño. Es decir, ahí hay bastantes instalaciones agrupadas en realidad. Luego pasamos a la parte de restauración, esto de cada comarca, tenemos pues eso, los restaurantes que tenemos tanto en la cabecera como en los pueblos, el número de plazas y el número de establecimientos por categoría. Están más elaboradas las informaciones de lo que aparecen ahí en realidad. Luego pues también lo que tenemos es un índice de recursos turísticos. Digo que la aplicación sería muy útil porque, claro, si tenemos, por ejemplo, a alguien que venga del extranjero y que busca alojamiento, pero busca también que quedase en la provincia. Este eclipse, como decimos, nos tiene que servir para potenciar nuestro turismo, internacionalizarlo, pero primero darlo a conocer. Entonces, vamos a coger todos esos recursos turísticos que tenemos y se los vamos a poner por delante. ¿Qué podemos hacer? No, la idea no es que vengan solo a ver aquel día el eclipse. La idea es que toda esa semana, como mínimo, se queden y que además les deje huella para volver en el futuro. Entonces, bueno, pues esos recursos turísticos los tenemos ahí recopilados, pues tanto los pueblos y también dentro de esos índices, pues incluimos pues todo lo que tiene que ver con ello, las empresas de turismo activo, por ejemplo. Luego hablaremos porque sí que antes alguien ha hablado por ahí que debe tener una empresa de turismo activo, sí que es una oportunidad para las empresas de turismo activo, para montar concretamente actividades con grupos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, recogemos también las ferias, las fiestas, las actividades permanentes, todo tipo de cosas que tenemos y, pues precisamente, como hemos dicho, que sería muy importante, se ha dicho a lo largo del Congreso, la movilidad, pues por la cuestión de que se nos puede nublar o que, bueno, pues a lo mejor no podemos... bueno, pues ahí tenemos las empresas de transporte y gasolinera que han de estar bien a mano con eso y luego, bueno, los servicios de emergencia. En algunas comarcas se han añadido algunas cosas especiales, algunos listados especiales, como por ejemplo en Medinaceli y las pedanías, o en Soria los BUT, que son los apartamentos turísticos, de los cuales hay bastantes. En la comarca, por ejemplo, de la Ribera del Duero, pues en cuanto a recursos turísticos, tenemos las bodegas, que es un aporte más. Formación adicional, pues oficinas de turismo abiertas todo el año, las que están abiertas por temporada, las guías oficiales de turismo de la provincia, las empresas de catering, de las que va a haber que echar mano, por cierto, las aplicaciones de turismo, páginas web y asociaciones de turismo y desarrollo. Es decir, tenemos todo lo relacionado con el turismo bien actualizado en este catálogo. Es decir, la guía básica a través de la cual tirar para ver lo que tenemos. No voy a entretenerme mucho porque en más historias de esta, pero para que veáis un poco cómo se ha trabajado, un resumen de algunas cosas, para que veáis un poco el alojamiento por comarcas. Hay una desfase bastante grande, o sea, vamos a ver, entre unas comarcas y otras, y esto es importante decirlo. Aquí cuando vemos que Pinares, ahí tiene 7.000 y pico plazas, hay que comentar que aquí hay un cierto sesgo que lo causan los campings, ya que la mitad de esas plazas son de camping. Ahora vamos a ver una gráfica sin camping. Pero bueno, básicamente ahí tenemos Pinares, Soria, el Burgo de Osma y el Valle son las comarcas que, como vamos a ver, están mejor dotadas de recursos hasta el momento. Ya vemos las plazas de alojamiento, tanto por ciento, por comarcas. Ahí tenemos Pinares, tiene 43%, pues prácticamente entre Soria, Pinares, 17%, el Burgo de Osma y el Valle son más de 3/4 partes de las plazas de alojamiento de la provincia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos luego el resto de comarcas, pues Tierras Altas, Moncayo, Medinaceli, Arcos de Jalón, Almazán y demás, que tenemos carencias y vamos a tener grandes carencias de cara al eclipse. Y este es nuestro gran reto, solucionar esa falta de plazas tanto de alojamiento como de restauración. Ahora luego hablamos. Bien, número de establecimientos.
Sin más, y aquí, por ejemplo, ya sin camping, ahí está, podemos ajustar un poquito más, salvando esos campings, lo que son las plazas prácticamente techadas, en eso. Ahí ya vemos que Soria está por delante de Pinares, pero como vemos, efectivamente, las 4 comarcas que hemos comentado están por encima, muy por encima del resto, que no llegan a las 1000 plazas de alojamiento. Bien, dentro de las tablas están estipulados los tipos de alojamientos, tanto por categoría, estrellas, 5, tenemos bastantes, sobre todo, ya veis que la mayor parte que tenemos de plazas son de 3 estrellas, alojamiento de 3 estrellas, le siguen de 4 estrellas, es decir, que tenemos bastante calidad en los alojamientos, y luego apartamentos y demás. No vamos a entretenernos, simplemente que veáis un poco aquí por categoría, esto es, os hagáis una idea de cuál es la proporción. Bueno, lo que tenemos más de alojamientos, en este caso, de techados, son los pisos turísticos, y de los sin techar, pues son los camping, tenemos ahí una gran parte de alojamientos. Bien, con respecto a restauración, por comarca, pues lo mismo. Aquí pues prácticamente son equivalentes, a lo mejor varían un poco los datos. La comarca de Moncayo tiene algunos establecimientos más y algunas plazas más que por ejemplo el Valle, pero prácticamente el resto de las comarcas, pues lo mismo. Soria, Pinares y el Burgos son las fundamentales, que prácticamente cubrirían, aquí la categoría de esos alojamientos, prácticamente se cubriría en las plazas. Bien, ¿cuáles son las carencias que vemos sin más? Pues ya un primer vistazo y sin entrar en profundidad, que digo que el catálogo es más amplio y podemos sacar más conclusiones con más datos, más exactos, pero vemos como hay una insuficiencia en la oferta de alojamientos y restauración para acoger al turismo generado por el evento, como un evento de este tipo. Y hay grandes diferencias entre unas comarcas y otras, claro, en cuanto a infraestructuras. Como hemos visto, Soria, Pinares, el Valle y el Burgo tienen unas plazas que podríamos considerar, bueno, a ver, diríamos más bien que Soria, Pinares, el Valle, sería más bien ahí las que tienen unas plazas que podrían ser, no sé si suficientes, porque desde luego en los volúmenes de personal que estamos hablando, que se han hablado hoy aquí, que pueden acudir, no van a ser suficientes tampoco. También lo sabemos, porque vemos que puede ser bueno, muchísimo mayor el volumen de personal que puede acudir, pero sí que están bien dotadas en principio esas 3 comarcas, como digo, tanto de establecimientos, de restauración como de alojamiento. El resto, pues ya un poco deficitarias. Por otra parte, hay que tener en cuenta que también alguien ha mencionado por ahí, la provincia en realidad no cuenta con suficientemente personal preparado para poner en marcha las actividades de aquel día, actividades mayormente de astronomía, ni con suficientes monitores. Hasta el momento, lo cierto es esto, es decir, que tenemos tiempo para intentar formar a gente o traer a gente de fuera, pero de momento no tenemos y hay que tener. Y bueno, pues de momento tampoco tenemos una infraestructura organizada y una organización permanente de este evento que nos requiere, pero de esto hablaremos más adelante entre las medidas que es necesario poner en marcha. Bien, en esta segunda parte, el segundo documento que hemos elaborado, el segundo estudio, precisamente es ya más centrado en lo que es la provincia, en los lugares que podemos preseleccionar. Y bueno, pues me alegro mucho. Esta mañana además ha hablado Ángel Gómez, que desde la revista Astronomía, que está en la Comisión Nacional de Eclipse, ha comentado que desde allí ya se van a pergeñar una serie de lugares, ¿verdad?, para intentar pues, que los mejores lugares de donde se vea el eclipse. Nosotros hemos trabajado ya un poco sobre el tema y decir que es orientativo, que aún puede haber cambios, pero una propuesta que hacemos a partir de ahora. Esta es nuestra propuesta. Entonces, bueno, vamos a crear ese producto turístico y vamos a intentar a ver qué lugares tenemos y qué podemos hacer en esta provincia con ese eclipse, cuáles son las líneas básicas que proponemos. 3 puntos, bueno, las características del eclipse en la provincia, un análisis de la geografía provincial y una preselección de sedes o nodos, y luego pues hablar un poco de la organización del producto y de la promoción. Bueno, más ahí, características del eclipse de sol. Bueno. Bien, ahí tenemos, pasa el eclipse, por ciento, el que os he comentado de 1860 pasó prácticamente por el mismo lugar, o sea, muy parecido, por esa franja. Ahí tenemos, bueno, aquí tenemos unas fortalezas evidentes. La provincia de Soria está justo en el centro, ¿verdad?, el centro de toda esa franja, pero además es que somos el lugar más cercano a Francia y a Europa, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Somos el lugar del eclipse de España más cercano a Francia y a Europa, con lo cual es una gran fortaleza también.
Bueno, vamos a ver, estas son las páginas que hemos empleado básicamente para ver la cartografía del eclipse, la astronomía del IGN, Time and Date, esta que también habéis comentado, Xavier and Free, que es muy buena, y bueno, Google Earth Pro. Vamos a ver. Bien, la primera del IGN, Instituto Geográfico Nacional, se ha comentado un poco pues, hablando de la duración del eclipse, de la duración de la totalidad. Es cierto que bueno, pues, va a ser diferente. La duración, nosotros tenemos, fijaos, la línea central, donde está ese círculo donde está Soria, es donde tenemos el eclipse va a durar 1 minuto 40 segundos. La totalidad del eclipse me refiero, en la línea esta central donde está Soria. Claro, hay un tercio de la provincia arriba, una cuarta parte, que es la zona noreste, ya veis, que queda fuera de esa línea y queda entre el 1,30 y 1,40, es decir, hay unos 10 segundos de margen. Realmente, pues lugares donde se va a ver, por ejemplo, en Huyanguas, pues va a durar pues, un poquito menos, va a durar 1,32. En Borovia, nosotros, que estamos fuera de eso, 1,38. Pues 3-4 segundos menos, pero vamos, es cuestión de segundos que apenas tiene importancia. Bien, la otra página que tenemos, bueno, esta misma página que podéis visitar, que es del Instituto Geográfico Nacional, nos da datos muy interesantes y podemos mirar los datos locales. Aquí tenemos concretamente, pues de Soria, por ejemplo, ya no sale de la capital, ahí tenéis cómo va a ser el eclipse, básicamente, lo que es la edad, bien, pero nos interesa también, si queremos ir a nuestro pueblo, aunque esto no nos va a decir realmente, no nos va a decir si se va a ver o no, porque hemos hablado de que la altura sobre el horizonte del eclipse va a ser de 7 grados. En realidad va de 6,5 a 7 grados, lo cual es muy poco. Hay muchos sitios que tengan el horizonte alto, el horizonte noroeste, donde no se va a ver el eclipse. Pero básicamente los horarios y los detalles del eclipse lo podemos ver. Hay tablas, ¿veis? Se pone en la viñeta de la derecha tablas, nos sale esto. Bien, nos sale esto, ahí podemos poner pues, nuestro pueblo, Almazán hemos puesto en este caso, y bueno, los datos de cada pueblo de la provincia, sale el listado también de todos los pueblos de la provincia, o sea, podéis verlo, la hora de inicio en tu pueblo, el inicio de la totalidad, el máximo, el fin de la totalidad, el fin del eclipse. Fin del eclipse no vamos a ver, porque ya sabéis que, bueno, una vez que ya pase la totalidad, el sol se pondrá cuando esté parcial, en la parcialidad. O sea, no vamos a ver todo el eclipse. La magnitud, la altura del sol, 7 grados como tenemos, y el azimut, 284 grados que tenemos en horizonte. Bien, en esta otra página, en Time and Date, lo que nos da, bueno, similar, nos da también la geografía exacta. Hemos cogido esta parte de Alcázar, pero lo que nos da aquí es una información, por ejemplo, sobre la probabilidad de nubosidad histórica de la provincia. En este caso, como vemos, la probabilidad son probabilidades tomadas desde el año 2000 hasta nuestros días. La probabilidad que se nuble en Almazán ese día es el 22%, aproximadamente. Tenemos unas probabilidades que van desde lo mismo Yanguas, que se acerca al 32%, un tercio, Borovia 27%, y ya venimos hacia esta zona, Almazán 22% o Medinaceli el 20%. Aproximadamente esos son los datos de medias, son promedios de nubosidad. Importante estar muy atentos, desde luego los días de antes del eclipse, y con esos servicios de movilidad preparados, no vaya a ser que se nos nuble en el momento. Es verdad que en verano algunas veces se nubla, pero también es verdad que se despeja. No es como ahora en invierno, que muchas veces cuando bueno, se nubla se queda de temporal y se quedan las nubes. En verano es más habitual que, bueno, pues a lo mejor nos cae una tormenta. O sea, bien, de todas maneras, el caso de la meteorología no nos queda más que rezar prácticamente para que aquello funcione, ¿verdad? Pero confiemos que siendo el 12 de agosto tengamos una meteorología adecuada. Bien, y esta página, que es la francesa, efectivamente, Xavier Free, que a mí es que también quizá la que más me gusta y la que más lejos, donde tenemos todos los datos completos. Ahí tenemos también desde pues eso, el comienzo del eclipse, tenemos todos los datos de la totalidad, la parcialidad, la totalidad, y también tenemos los datos de altura, etcétera, etcétera. Y del índice de oscuridad, la duración del eclipse, en este caso veis 1,43, en este caso está tomado de aquí, de la zona de la misma de Almazán, 1,43,5. Bien,
El horizonte local, bien, es muy difícil de sacar. Hemos intentado sacarlo a través del Google Earth, a través de tejiendo unas rutas en la dirección del eclipse. Este es el perfil que nos sale. En este caso nos sale un perfil promedio del 5%, con lo cual efectivamente sí se vería el eclipse. No obstante, como sabemos, el horizonte local, pues eso, es muy local. Es decir, podemos a lo mejor ver aquí el eclipse, pero tenemos un árbol ahí y de aquí no lo vemos. Entonces, no hay otro remedio que comprobar in situ los lugares de observación y sobre todo donde queremos que se reúna la gente en este caso. Bien. Bueno, el análisis de la geografía provincial y preselección de nodos OSLs. Se ha comentado, quienes han estado por ahí viendo eclipses por el mundo, otros eclipses, pues saben que en algunos lugares la organización lo que hace es concentrar a la gente en determinados lugares, determinadas sedes, determinados nodos, porque ahí se les puede dar pues, los servicios adecuados, se les puede dar unos servicios, se puede dar comida, puede haber seguridad, puede haber Guardia Civil, puede haber Cruz Roja, etcétera. Entonces, es conveniente eso y además se puede organizar actividades concretamente, incluso actividades que pueden ser para el turismo internacional. Nosotros nos pusimos en contacto con la comarca de La Serena, en Chile, donde tuvieron recientemente también eclipse total y nos dijeron que así lo hicieron. Es decir, ahí recibieron 500.000 de personas en una comarca. Yo ya me asusté cuando me dijeron la cifra, digo, joder, pues aquí como vengan a la provincia, en fin. Y lo que hicieron, pues como digo, adecuar una serie de lugares, una serie de sitios donde concentrar mayormente a la gente. Siempre va a haber gente que se va a ir por su lado, siempre va a haber asociaciones, grupos de gente, que tal, pero sería interesante, no importa, está muy bien, sería interesante que esos grupos, sobre todo si están organizados, estuvieran en contacto con la organización general, es decir, con la coordinación general, para que todo el mundo supiera que están ahí, por si surgen problemas, por si hay necesidades y demás. En principio nosotros lo que hacemos aquí es analizar esa geografía provincial y proponer básicamente una serie de sedes que, a ver, es una propuesta que puede cambiar, Bien, ahí tenemos la línea de la totalidad. Hemos dicho que hay muchos sitios donde no se van a ver. Básicamente lo tenéis ahí en amarillo las líneas de montañas, que tenemos esas líneas de montañas. Estas que tenemos al noroeste, ¿verdad? ¿Veis? La línea donde aparece el eclipse, donde va a estar el sol, va a ser al noroeste. Claro, todo lo que tenemos al noroeste, si nos situamos en este lado, los pueblos que estén en esto, fijaos qué alto tienen el horizonte ya de por sí. Hay que decir que hay zonas que no van a ser muy privilegiadas. Pero atención porque tenemos otros problemas. Hay que ir más in situ a mirar porque no son solo las alturas. Ahí tenemos la línea de la totalidad, la línea roja. Una línea que probablemente pues, fotógrafos, aficionados querrán estar allí. Y ahora mucha gente por el capricho, por el hecho de estar, se va a ver igual de bien en un sitio que en otro, porque estamos dentro de la totalidad todos. Pero la misma línea de totalidad ya solamente es un reclamo por sí misma y eso hay que saberlo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que en este caso hay pocos lugares en la línea de la totalidad que van a ser buenos para observar el eclipse. Tenemos la zona norte, el cañón del río Lobos, qué bonito, ¿verdad? Pero claro, tenemos allí un paisaje muy sinuoso, lleno de árboles, donde encontramos pocas zonas y además hay que pensar si realmente es conveniente reunir a mucha gente en un lugar protegido como ese. Mejor que vayan en los días anteriores o posteriores, ¿no? A través de promocionar los recursos turísticos que tenemos. Tenemos también la zona de Almazán en el centro de la provincia, es decir, toda la zona llena de montes también. O sea, ahí tenemos mala. Claro, entre medio tenemos la zona de Río Seco. Sí, pues ahí es donde proponemos precisamente, además pasa la autovía cerca, pues una de las zonas de observación. Todo condicionado, como decimos, a la comprobación de la orientación concreta del sitio donde se elija, que ha de ultimarse. Vale, ¿qué más tenemos en la línea totalidad? Pues si seguimos la línea totalidad, ¿veis? Vale, tenemos la zona de Almazán muy buena para observar el eclipse, ideal. Pero tenemos la zona de totalidad. Al norte de Almazán tenemos pinos y al sur tenemos una zona, como digo, muy buena, pero en cuanto llegamos al puerto de Alentisque, desgraciadamente, tenemos un montón de aerogeneradores. La verdad es que sería una zona ideal para hacer el eclipse si no tuviéramos todo lo que es la Cañada Real, que pasa por allí, es impresionante, pero está llenísimo. Claro, no podemos coger y traer a turismo extranjero y llevarlo ahí a donde están los molinos. Eso no funciona. Claro, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos de útil la zona que tenemos entre los aerogeneradores y el Duero. Prácticamente es toda la zona donde, bueno, pues ahí está Perdices, está el propio Almazán y, bueno, Morón de Almazán, que ya veréis es uno de los sitios que hemos preseleccionado
En la parte sur de la provincia, pues tenemos lugares de alturas al sur del Duero que aquí hay, mirad, y un terreno bastante sinuoso, en toda la zona esta sur, con lo cual dependerá del lugar y de la altura que se vea mejor o peor. Y en la zona más al norte, desgraciadamente, en tierras altas tenemos montes y tenemos muchos aerogeneradores. Sin embargo, tenemos las buenas zonas, buenísimas para ver el eclipse por la orientación y porque tienen horizontes muy llanos en esa orientación, que es el campo de Gómara y bueno, toda la zona que llega hasta nuestra zona del Moncayo de Borovia, incluso la zona que podríamos considerar toda la cara del Moncayo que da hacia el noroeste, esa zona orientada de Ágreda y demás, hacia el noroeste también. Pero sobre todo toda la zona que tenemos, como veis, desde Borovia hasta el campo de Gómara, que tenemos justo en la orientación, en la línea de donde va a ponerse el sol. Bueno, ¿qué criterios creemos que hay que seguir para seleccionar estas sedes o estos nodos? Pues prácticamente, pues primero que tengan la orientación geográfica adecuada, lógicamente, para ver el eclipse, es fundamental. Luego que haya un espacio disponible para la concentración de un buen número de personas, que tengan buenas comunicaciones e infraestructuras, que se llegue fácil y bien. La existencia de infraestructuras de astroturismo puede ser un apoyo, que tengan cierta significación histórica o cultural y, bueno, pues también un reparto equilibrado por la geografía provincial para que esté todo repartido, ¿no? Eso es un poco lo que nos proponemos. Y básicamente hay un trabajo detrás de todo esto que es más extenso. Aquí prácticamente ya os voy a hablar un poco de las conclusiones y a grandes rasgos pues hemos seleccionado estos lugares por tramos. En la línea de la totalidad hay 3 lugares fundamentales que son el Cañón del Río Lobos, Río Seco y bueno, estos 3 tramos. Pero los mejores lugares serían el Castillo de Ucero, que pensamos que hay que descartar por su cercanía precisamente al Cañón del Río Lobos, por evitar precisamente ese trasiego de mucha gente. Río Seco de Soria para nosotros es el sitio ideal. Luego están las Sierras de Perdices. Atención, porque hay lugares concretos donde pasa la línea de la totalidad que son buenos, pero no son grandes. Y hay una cosa muy interesante, se pueden reservar, claro que sí, se pueden reservar específicamente, por ejemplo, para gente que venga a hacer astrofotografía, para grupos de aficionados o grupos incluso de profesionales que quieren hacer cosas desde allí. Esos pequeños lugares son ideales para eso. Luego tenemos el Castillo Lleras de Morón, para mí es también un sitio muy adecuado, y el Castillo de Monteagudo de las Vicarías. En la parte del Valle del Duero, el Burgo y Berlanga, tenemos la fortaleza de Gormaz, que ya se ha hablado aquí, o sea, de lo primero que se ha hablado, a la gente se le ocurre la fortaleza de Gormaz. Claro, la fortaleza está muy bien, pero claro, ¿qué ocurre? Pues desde las Almenas podremos ver el sol, pero la misma fortaleza no vemos. Tiene unas laderas orientadas hacia el noroeste que pueden ser adecuadas, pero también con cierta pendiente. Entonces, aquí cabría la posibilidad de barajar algún otro sitio dentro de los buenos lugares alternativos que pues también hemos barajado ahí, como por ejemplo Usama, Cabezo Grande de Aguilera, el Castillo de Berlanga, muy bueno, con el pueblo, por cierto, ahí cerca, el Castillo de Acullá, el Marqués o Tiermes. Ahí hay algunas alternativas. Dentro de la zona de Pinares el Valle, nosotros consideramos, bueno, dentro de la línea de la totalidad, como digo, ahí son opcionales, se puede barajar. Dentro de lo que es fuera de la línea de totalidad, yo creo que están los lugares un poquito más prácticamente claros, bajo mi punto de vista, porque sí que están además repartidos proporcionalmente, tienen unos horizontes bastante buenos. Y bueno, pues ahí está. Entonces, por ejemplo, en Pinares el Valle y Soria, ahí tenemos elegido, bajo mi punto de vista, el campamento romano de Silla. Es el campamento que hay entre Soria y Garray, ahora veremos alguna foto, y desde ahí se ve Numancia enfrente, y además tenemos justo todo el Valle del Tera, abriéndose en la posición noroeste, de tal forma que nos deja ver el sol, precisamente, pues aunque esté bajo. Luego, pues en la zona de Medinaceli y Arcos, después de darle bastantes consideraciones, Medinaceli es un buen sitio, habrá que comprobar esas alturas sobre el horizonte, pero tiene también infraestructura turística y tenemos lugares alternativos como los Páramos de Laina, Reyo, Alpanseque, Barahona o la Tumba de Gigante en Romanillos, con buena orientación. Finalmente, las comarcas de Tierras Altas, Campo de Gómara
Y Moncayo, pues el lugar, pues Borovia, que tiene no solamente infraestructura astronómica, sino que además tiene una orientación perfecta, pues que ha cogido justo, y el noroeste es un horizonte llano, es justo donde es el horizonte llano, en Borovia precisamente, y hay un gran espacio para poder allí reunir a bastante gente. Los lugares alternativos, pues bueno, tenemos ahí Peñalcázar, Augustóbriga, Almenar y el Pico del Moncayo. Cuando estoy hablando del Pico del Moncayo, igual que pongo ahí Picos de Urbión y Cebolleras, precisamente porque una de las actividades que pueden llevar a cabo empresas de turismo activo es llevar a grupos concretos a ver el eclipse a los altos. Es decir, hacer excursiones subiendo arriba para ver el eclipse, cobrando a sus cosas. Es una de las opciones que se tiene. En este caso, por ejemplo, en Peñalcázar, sabemos que va a haber actividad, porque en Rednos hay una ruta de los relojes que lo ha hecho un señor que es de allí, que es además presidente de la de la Asociación Astronómica de Mallorca, y ya ha reunido a sus amigos para que vayan allí a hacer fotografía. ¿Qué ocurre? Pues que es muy buen sitio, pero tiene muy mal acceso. Entonces, reunir allí a gente lo vemos como algo inviable, aunque la verdad es que es un sitio maravilloso para verlo. Básicamente, estas son las zonas que se han seleccionado, las sedes que se proponen son las estrellas, y los sitios alternativos o subsedes incluso son esos puntos que tenemos ahí alrededor. Hay otros mapas que no se han reproducido aquí, pero donde aparecen también las comunicaciones, porque aquí se han tenido en cuenta también la facilidad de acceso. Atención que tenemos aquí una autovía por la que entramos muy bien a esta zona, tanto a Medinaceli como a Arcos de Jalón. Ahí tenemos dos nacionales, a la zona del Moncayo entramos por Tarazona y por la carretera Calatayud. A la zona de Garray encontramos desde arriba, desde Logroño, pero también desde Burgos. Y atención, porque a toda esta zona tenemos aquí tanto de Madrid como de Aranda de Duero. Es decir, tenemos las comunicaciones bastante cuadradas para que desde cada zona lleguen a una de las sedes, sin pasar por el resto de la provincia. Bueno, básicamente ahí se tendría que haber puesto ese mapa, esas orientaciones que son, y básicamente estos son los lugares, ya digo, que son preseleccionados, que alguno puede haber cambios, pero de momento pues creemos que son buenos sitios. Río Seco de Soria, ahí tenemos la línea de la totalidad, hay algunos cerros ahí que son altos, el Monteagudo de las Vicarías, tenemos ahí la zona del pueblo. La verdad es que en la línea de la totalidad tenemos muy mala orientación porque tenemos unos montes hacia el noroeste elevados. Las Eras de Perdices, como veis, ahí queda justo, está muy bien porque pasa justo la línea de totalidad por las mismas eras. Y bueno, el Morón de Almazán, pues ideal. Como veis, esas eras escalonadas pueden ser muy chulo ver el eclipse desde ahí. Luego, bueno, estos en concreto en la línea de totalidad, estos que hemos visto, y aquí fuera de la totalidad, de la línea de totalidad, pues los 4 sitios repartidos, digo, en las esquinas de la provincia, prácticamente pues el campamento de Silla que comenta en Garray. Veis qué buena comunicación desde Soria a Garray, y bueno, tenemos ese monte ahí que habría que acondicionar, pero bueno, pues ahí puede haber esa carretera, puede haber aparcamientos. Hay que ir a los sitios concretamente para definirlos, hay que concretar. En el sur, pues Medinaceli, con esas eras también orientadas. A ver, he calculado básicamente la altura y parece ser que sí nos da, aunque no está bien. Borovia, que tenemos precisamente, ya veis, llano toda la parte noroeste. Aquí tenemos una gran superficie para acumular gente. Y bueno, la fortaleza de Cogormaz, que como os he dicho, pues bueno, pues de aquí no se va a ver muy bien. Claro, tenemos todas estas laderas, que bueno, ciertamente empinadas. Bueno, sobre el terreno podría haber algún cambio, sobre estas propuestas. A ver, bien. La relación con sus ámbitos comarcales, pues tal y como se ha propuesto, es decir, los servicios que acumulados relacionamos a cada sede. Como vemos, la de Soria, la de Silla, está muy bien provista porque tiene ahí alrededor, está justo en el centro, entre Pinares, el Valle y toda la comarca de Soria. Aquí tenemos 2 sedes, en principio propuestas, en toda la parte oriental, con la comarca de Berlanga, la del Valle del Duero y el Burgo, que tienen también, bueno, cierta infraestructura, y las comarcas más deficitarias, que vamos a verlo en el siguiente mapa en infraestructura, como son pues Tierras Altas, Moncayo, Campo Gómara, comarca Almazán y Medinaceli. Bueno, concretamente lo vemos aquí. Aquí vemos la relación entre el número de plazas de alojamiento y el número de plazas de restauración con los diferentes ámbitos comarcales que proponemos. ¿Veis? Entonces, vemos claramente cómo las que tenemos, 3 que tenemos al norte, están muy bien, tanto de alojamiento como de restauración, y el resto pues tenemos déficit. Aquí tenemos en esta parte occidental de la provincia, bueno,
unas instalaciones medias, y desde luego todo lo que es la parte oriental, centro-oriental, pues nos faltan y habrá que pensar cosas, habilitar pues nuevas instalaciones. Respecto al producto, ¿qué tenemos? Bueno, se ha hablado del eclipse de sol. Efectivamente, el eclipse de sol es nuestro reclamo. El eclipse de sol es fundamental, lo hemos tenido hacía mucho tiempo y te atrae a mucha gente. Pero atención, porque esa misma noche tenemos otra cosa, la lluvia de estrellas, las Perseidas. Es otro producto que tenemos tan importante como el eclipse, y lo vamos a vender igual. O sea, vamos a vender, bueno, pues actividades en torno al eclipse y en torno a la lluvia de estrellas Perseidas. Si decimos que vamos a traer a turismo y a público internacional, nos van a hacer falta monitores en idiomas para hacer estas actividades, para traducir tanto una como la otra. Bueno, ¿qué es lo que proponemos? Bueno, proponemos dos cosas fundamentales alrededor de estas actividades, ya que, bueno, se va en agosto, se hace pronto de día, la noche no dura mucho, las noches son cortas, tenemos ya, la gente está de vacaciones, es ideal para prolongar la actividad a lo largo de la noche y proponer que hagamos la noche en vela. Y esa noche en vela, pues atravesada de un montón de actividades, ya sea tanto de observación astronómica como de activaciones de teatro, musicales, en fin, todo lo que se nos ocurra. Ahora vamos a ver algunas de las propuestas que podrían ser. Bien, ya sé que tal, bien. Por último, bien, y sería ideal, atención, apagar la iluminación de nuestros pueblos. De la sede es fundamental, pero también del resto de la provincia, y además es un reclamo publicitario. Es decir, esta noche vamos a acabar, esa noche vamos a ser una noche que vamos a ver las estrellas sin luz. Entonces, bueno, pues va a ser fundamental que podamos apagar esa iluminación. Bien, sin más, ya acabamos enseguida. Ven, el otro tipo de público que tenemos son astrofotógrafos y aficionados, a los que hemos hablado de reservar unos lugares específicos, y posterior al evento se podrían hacer una serie de cosas como concurso de fotografía de eclipse, astrofotografía, etcétera, así como un vídeo resumen de la jornada. Bien, sin más, cuanto a la organización, pues proponemos que haya una oficina permanente de información y coordinación, que es la que ha de encargar una dirección técnica que puede contar con, pues, informáticos, publicistas y traductores, una coordinación provincial donde han de estar presentes los profesionales de todas las áreas que van a participar en la organización a nivel provincial, y un comité organizador local, desde luego, encargado de organizar las actividades en cada municipio, y que ha de ser coordinado con el comité pues provincial, ¿no? Finalmente, las necesidades de las sedes, enumeradas un poco aquí, pues nos hace falta un espacio amplio al aire libre, con una carpa, será necesario habilitar el lugar como comedor, servicios, una oficina de información turística presente allí, precisamente que dé esa información, y los servicios de emergencia, aparcamiento y demás. Relacionadas aquí, ahí tenemos ahí, sin entrar en detalles, pues vamos a ir tal, y bueno. Y la posibilidad de existencia de sus sedes, como hemos comentado, pues bueno, pues dentro de los buenos lugares para observación, también puede cambiar alguna de esas sedes, si en el momento indicado al hacer de las mediciones vemos que es oportuno y tal. Y finalmente, para la promoción del producto, pues ya veis que tenemos unas fortalezas que son, pues bueno, por una parte que estamos atravesados por la línea de totalidad, que la provincia tiene un gran valor natural y patrimonial, que puede presumir de oscuridad y limpieza de los cielos con el certificado Starlight, que esto es importante, que otras provincias no tienen. Cara a la lluvia de estrellas tenemos esa oscuridad que otras provincias no tienen, y que es la provincia donde se ve el eclipse más cercana geográficamente a Francia y Europa. Las necesidades, pues bueno, la creación de una aplicación turística. Bien. A ver. Bueno, no me sale. En fin. Bien, las necesidades, vamos a ver, se ha cansado el ordenador, se ha agotado al ordenador. Bien, vamos a ir un poquito hacia atrás, espera, que estoy dándole al revés, calla, estoy dándole al revés. Vale, ahí. Bueno, vamos a pasar, a ver dónde está la anterior, ahí. Vamos, anterior. Vale, ahí, vale. Sin más, sí. Bueno, en fin, sin más, la creación de una aplicación turística, como hemos comentado, para el móvil y para Internet, la creación de una página web específica para la provincia, la puesta de esa oficina técnica que hemos hablado, y el lanzamiento de una campaña publicitaria a nivel internacional. Espectáculos que se pueden hacer, pues estos todos los que se nos ocurran,
y que cara a la monetización del producto pues se puede hacer una serie de packs, por una parte para el turismo hispanohablante, turismo en idiomas, y para el turismo especializado, astrofotógrafos aficionados. Cada uno, daos cuenta que es la hora de la cena, el eclipse es por la tarde-noche, tenemos lluvia de estrellas, pues la hora de la cena puede ir incluida en la zona de acampada, etcétera. Incluso la posibilidad de hacer una experiencia exclusiva. Y sin más, pues ya acabamos pues que en este proyecto pues es necesario concretarlo, porque esto es prácticamente la formulación básica, asignar las sedes definitivamente, crear un presupuesto, hacer reuniones con los diferentes actores y, en definitiva, pues bueno, el trabajo pues no ha hecho más que empezar. Así que, bueno, muchas gracias.